muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este programa Verdades al Aire. Hoy me acompaña Darío Castillo, quien es el ministro de Administración Pública y un gran amigo, con quien quiero hablar sobre diferentes temas. Pero antes saludarle. ¿Cómo estás, Darío? Un placer, Adolfo. ¿Cómo te va? Estamos bien, tranquilo. Gracias por invitarme. Tirando para adelante. Así Mire, me gustaría saber de inicio si usted puede presentar al país algunos avances en materia de organización y reorganización de la administración pública. Sí, muchas gracias, Adolfo, por invitarnos. En esta gestión hemos avanzado bastante en ese tema. Desde el año 2021, el presidente emitió el decreto 149-21, mediante el cual aprobó el Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, que tiene distintos ejes. Uno de los ejes es el tema de la reestructuración de la administración pública. Y desde el mismo 17 de agosto del 2020, el presidente comenzó a dictar medidas para racionalizar los órganos siguientes de la administración pública que ya o se repetían o habían cumplido su misión histórica o había que reducirlo o llevarlo a su tamaño legalmente establecido. Y comenzó con el despacho de la primera dama. Fue el primer organismo que se reestructuró, que en el pasado se había convertido en un superministerio, el despacho de la primera dama. Se redujo a una oficina. ¿Personal de cuánto tenía, a cuánto se redujo? Bueno, pues era nacional prácticamente antes. ¿El despacho de la primera dama? Sí, porque manejaba muchísimas atribuciones que no le correspondían. Y se redujo a una oficina con 10 o 12, 15 Ahora que empleados. usted habla de que no le correspondían, ¿cuáles son las atribuciones que le corresponde a un despacho de la primera dama? Le pregunto porque uno ve históricamente un despacho haciendo cosas que son propias de ministerios. Bueno, apoyar a la presidencia en temas, generalmente temas sociales, ese tipo de cosas. Apoyar, orientar, alentar a veces a sectores, a funcionarios para que adelanten en sus Pero hacen más que eso. Bueno, todo depende de la personalidad de la primera dama, pero la actual se ha dedicado a lo que tiene que hacer, apoyar, empujar cosas, gabinetes, coordinar gabinetes, pero no como era antes, que tenía más recursos antes que varios ministerios juntos. Entonces, y de ahí vinieron otras reformas el tema del CEA, de CORDE, que ya están en el Congreso, porque se aprobó la ley. ¿Pero se invertían bien esos recursos? Bueno, se dedicaban a cualquier cosa antes, porque ya CORDE había cumplido su misión, el CEA también, ya estaban todos los ingenios cerrados o vendidos, traspasados. Entonces, ese es un eje de ese plan de reforma, la reestructuración, que debe continuar y avanzar cuando se apruebe la ley de ministerio. Hay un proyecto de ley de ministerio que manda la Constitución, que no se ha aprobado, y que cuando se apruebe se continúa el proceso de reestructuración de órganos y entes públicos. Usted mandó una ley al Congreso Nacional. ¿Qué ha pasado con esa ley? Se supone que hay algunas transformaciones que son sumamente necesarias. Bueno, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, mandó la modificación de la Ley de Función Pública y se introdujo al Congreso por vía de la Cámara de Diputados y está en estudio. Pero hace 5 meses, ¿por qué no se ha aprobado esa ley que es trascendental? Es importante esa ley. Parece que la agenda priorizada del Congreso no había permitido introducirla en la agenda. Yo espero que a la brevedad posible se introduzca, porque esa ley... o sea, que importa poco al Congreso. Porque no, la prioridad es según la importancia, ¿o no? Bueno, depende de la cantidad, el cúmulo de trabajo que tengan. Pero ellos la van a conocer y las leyes anteriores de función pública, la 1491 del 91 y la 4108, que es la que se va a modificar ahora, siempre fueron aprobadas a unanimidad por todos los partidos. ¿Qué modificación trascendente tendría esa ley, por ejemplo? Bueno, que ya definitivamente cuando se apruebe esa ley, nadie podrá entrar a ocupar cargos de carrera si no es por concurso. La ley vigente, introdujo los concursos, pero dejó una ventana abierta, que son los nombramientos temporales.
O sea, que si en un cargo de carrera está vacante y la institución requiere ocuparlo, pues se permite nombrarlo de manera temporal, sin concurso. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que de 2008 para acá, los temporales se han convertido en permanentes. Que hasta cierto punto lógico, si yo estoy aquí de manera temporal, ¿por qué me van a someter a un concurso para la misma posición que se supone estoy haciendo bien? Bueno, pero que ni concurso ni evaluación como era antes. Entonces está ahí bueno, nada más se han comprobado que cumplen los requisitos generales. ¿Y qué ha pasado con aquellos empleados, por ejemplo, que son de carrera y que han sido sacados de la nómina pública, cancelados de forma irregular? Muchísimos reclamos en ese sentido. En esta administración, ya no. En esta administración se ha respetado eso. ¿Se ha respetado? Sí, y los casos que al principio se desvincularon servidores de carrera, los órganos jurisdiccionales, o sea, el Tribunal Superior Administrativo ha ordenado reponerlo. ¿Ustedes han cumplido con el mandato del Tribunal Superior Administrativo? En sentido general se ha cumplido con eso y se han reintegrado, se le ha pagado las... No quedan personas con ese reclamo. Es posible que queden algunos, porque a veces hay instituciones que no accionan rápidamente, entonces los servidores o ex servidores entonces acuden a los otros instancias, van a la Suprema, van al Constitucional. Hasta el Constitucional, Exacto. para una reposición que es de ley, de por Dios. Entonces eso dura mucho tiempo, pero el peligro es que a veces en esas instancias va acumulando el tiempo y se le va acumulando la indemnización que hay que pagarle. Mire, usted que ha sido un batallador, porque conozco el trabajo que ha realizado, ¿qué tan difícil o qué tan fácil ha sido adecentar esa nómina pública históricamente prostituida? Ese es un tema, por ejemplo, nosotros encontramos, y este gobierno le ha puesto gran interés a eso y estamos en ese proceso, todavía no está completo, pero estamos en ese proceso. Nosotros encontramos con que los ministerios y direcciones tenían varias nóminas. Y de esas varias nóminas colgaban una generalmente, la mayor, la nómina principal, la nómina Una nómina fija, exacto. Esa la colgaban en la página. 73 nominillas. Pero habían otras nóminas, 3 o 4 o 5 nóminas, no tan grandes como esa, pero con cantidades importantes, que no estaban transparentadas. Y ahora lo están. Ahora se inició un proceso de transparentarla, o sea, revisar esas nóminas, ver los empleados que son temporales, ver los empleados que son definitivos. Usted me dice ahora, ¿se refiere a este gobierno o ahora en esta semana? No, en este gobierno. Me refiero porque, por ejemplo, la denuncia de Seara Hatton sobre nominillas, y lo hizo ahora en este gobierno, bueno, y sobre nominillas paralelas. Sí, lo que pasa es que es un proceso. Es un proceso, no se puede hacer de golpe y porrazo, ¿no entiendes? Pero ya la mayoría de los... Pero entonces ahora se estaba haciendo también. No digo que el tema de reestructurarla, de racionalizarla, es un proceso. No se podía desvincular a todo ese personal porque estuviera en nominilla. Había que revisarlo porque metían ahí cualquier cosa, metían ahí personal fijo, metían ahí personal de carrera. Entonces había que revisarla y en ese proceso... En el caso específico que le pregunté, el señor Seara Hatton, ¿qué ha hecho usted como director, como ministro de Administración Pública? ¿Ha constatado que él tiene razón o no? Porque ese es un tema de cada ministerio. Ese es un tema de cada ministerio, de cada dirección general que tiene que hacer. Bien, ¿es cierto lo que dice Seara Hatton? ¿O fue cierto? Bueno, eso yo no te lo puedo confirmar porque ese es un tema... No, pero que nosotros somos los que nombramos. Y lo que le pedimos son las instituciones. Pero son quienes saben, conocen las nóminas públicas. Sí. ¿Tiene alguna validez o asidero lo que dijo Seara Hatton? No, eso hay que verlo, porque es, como te repito, el MAP no es que nombra ni que despide, el MAP confirma, comprueba que los nombramientos se ajusten al ordenamiento jurídico. Le pregunto entonces, en ese mismo sentido, después que se hizo la denuncia, se supone que es su responsabilidad constatar si es verdad o no. No se ha hecho. No, la responsabilidad nuestra es que ellos digan, bueno, este personal hay que desvincularlo por esto. Y nosotros comprobamos si es así y autorizamos la desvinculación, si es el caso. Nosotros no hemos recibido ninguna solicitud de no objeción o de revisión del Ministerio de Medio Ambiente. Porque lo que ha dicho es que ha tenido que sacar más de 600 personas que son botellas.
Eso es y que hay un periodista que tiene una nominilla de 1.500.000 ese es pesos. un tema que no llega al MAP. No llega al MAP. Eso lo resuelven ellos administrativamente si procede. Ya, claro, de acuerdo al ordenamiento jurídico. Si ellos entienden que requieren de la opinión del MAP, entonces lo solicitan y nosotros evaluamos, revisamos, analizamos si se cumple con el ordenamiento jurídico y le decimos esto procede o esto no procede. Lo que sí corresponde al MAP es, por ejemplo, determinar si hay personas en doble nómina, como se hacía antes. Sí, eso cuando nos solicitan la no objeción para el ingreso de un personal, nosotros comprobamos primero que el cargo exista en la estructura orgánica de la institución, que la unidad administrativa exista, que el sueldo que está solicitando sea el correcto, que los requisitos mínimos de la persona se cumplen con los requerimientos del puesto. Y comprobamos si está, o sea, nosotros, esa es una situación que nosotros, como órgano rector del empleo público, a pesar de que lo dice la Constitución y las leyes, no tenemos todas las O sea, usted puede constatar, decirle a su país hoy que no existe una persona con un doble cargo público. No, te explico. De acuerdo a la Constitución y las leyes, el MAP, como órgano rector del empleo público y del sistema remunerativo, debería tener información de la nómina del Estado. Sin embargo, no es así. Estamos en ese proceso. Ya estamos en conversación con la Tesorería Nacional y con el Banco de Reserva para conseguir la información de la nómina del Estado. Eso significa que la posibilidad todavía hay posibilidad de que nóminas que no estén en el MAP o que no estén en la Contraloría, ingrese un servidor y que esté en una nómina de un ayuntamiento, por ejemplo. ya, cobrando en dos. Es posible. Porque lo del ayuntamiento yo puedo entenderlo porque es descentralizado. Sí, pero se le paga con fondos públicos. Sí. Y deberíamos tener información, porque la Constitución dice que nadie puede ocupar dos cargos en la administración pública, excepto la docencia, ser docente y servidor administrativo. Entonces esas cosas todavía no se pueden comprobar. Estamos en ese proceso porque no tenemos información de todas las nóminas públicas. O sea, a 3 años no tienen todavía información. Bueno, Darío. sí, ¿Por qué? Porque hacía 20 años que debió haberse hecho y no se ha hecho. Estamos ya en los pasos finales para lograr eso. Tener la base de datos de la nómina pública, pero no ha sido... ¿Y qué se ha hecho para lograr ese arduo trabajo? Bueno, supongo que... Identificar las instituciones que faltan. Ya estamos en conversación con la Tesorería Nacional de la República. El Estado tiene 1.431 organismos. 1.431 organismos. Los 3 poderes del Estado más los órganos constitucionales. ¿Cuáles no han entregado? De eso pasan por la Tesorería nada más 285 organismos. De 1.431 organismos. Pasan por la Tesorería 285 organismos, sus nóminas. Los otros pasan por el Banco de Reservas. Entonces estamos en conversaciones con ambas instituciones para conseguir la información, para poder tener por lo menos de un mes cualquiera del año, la información de todos los servidores del Estado, para a partir de ahí mantenerla actualizada y poder decir, bueno, cuando entre alguien nuevo, este no tiene otro sueldo en el Estado. Bien, vamos a una primera pausa comercial, regresamos en 2. Bien, continuamos esta interesante entrevista con Darío Castillo, ministro de Administración Pública. Darío, una de las cosas a principio de gobierno es que usted inició de una manera contundente y redujo la nómina pública a la mínima expresión o a lo que se supone debe llevar como empleomanía la nómina pública. ¿Cuál es ese nivel? Porque hemos visto y se dice que se ha disparado a niveles espectaculares, incluso superior a los gobiernos anteriores. No es así necesariamente. ¿Por qué se dice que ha aumentado la nómina pública? Que no es así necesariamente. Porque habían, como te dije anteriormente, órganos y entes públicos que tenían varias nóminas que no estaban colgadas en la página de transparencia, en la página web de la institución. No pasaban por el SIGEF, que es el Sistema Integrado de Gestión Financiera.
Entonces, al racionalizar eso y revisarla y unificarla en una nómina, entonces, claro, esa nómina aumenta porque las otras nóminas pasaron a engrosar regularizarse. esa nómina. Entonces, una institución que tenía 500 empleados y nada más en esa nómina tenía 200, los otros 300, al pasarlo ahora a esta nómina, entonces dice que aumentó a 500, porque la gente pensaba que nada más tenía 200 porque era lo que salía en la página. O sea, que usted no ha reducido personal, usted lo que ha hecho es, digamos, transparentar las nóminas. Ese es un caso. Por ejemplo, ha aumentado el personal público. Por ejemplo, en educación nada más. Como resultado del concurso que hubo para nuevos maestros en el 2021, hacía años que no se hacían concursos en cumplimiento de la ley. En este gobierno se inició con un concurso para los servidores, para los maestros, como dice la ley, en el 21. Producto de ese concurso, han ingresado 26.000 nuevos maestros. En salud también. 26.000 nuevos maestros al sistema educativo. En este trienio, los 3 años de Luis. En estos 3 años. Que hacían falta y siguen haciendo falta maestros, porque y ya el ministerio debe estar programando otro concurso público para maestros. En salud ha habido que aumentar, nada más la pandemia hubo que aumentar los médicos. Se acaba de terminar un concurso público de 1.000 plazas en coordinación con el Servicio Nacional de Salud, Salud Pública, el colegio médico. 1.000 plazas de médicos. Entonces, ¿en cuánto ha aumentado la nómina pública en esta gestión? Bueno, exactamente uno no tiene el dato de cuánto, por eso, porque no tenemos el control. No me dé el exacto, no tenemos la información. Un estimado que debe tenerlo. A lo mejor un 10% en personas y el monto ha sido un poquito más. Eso significa que ¿qué tanto empleados más o menos tenemos en la administración pública? El último dato que tenemos de lo que pasa por el SAS y la Contraloría, que no es todo, como te digo, estaba en unos 600.000 servidores públicos. Servidores públicos normalizados. O sea, cuyas nóminas pasan por la administración de personal. Por el SAS que maneja el MAP y por la Contraloría. 600.000. Pero como te digo, esos son nada más, a lo mejor, 300 organismos de los 1.400 y tanto que tiene el Estado Dominicano. O sea que faltan muchas nóminas. O sea que cuando se sincerice la nómina pública, en vez de reducirlo a su mínima expresión, primero aumenta su máxima expresión, sincerizando las nóminas. O sea, cuando tengamos toda la información, será mucho más, porque son nóminas que nunca se han tenido información de ellas. Pero nuevos nombramientos en este gobierno ha habido muchos. Sí, ha habido muchos. Muchos sin quitar los que están ejerciendo la misma posición. La mayoría son sustituciones. La mayoría son sustituciones, pero también ha habido nuevos nombramientos. ¿En cuántos nuevos nombramientos se ha incrementado la nómina? Si es posible saber. Bueno, el dato no se sabe porque, como te digo, hay muchas instituciones que nombran y que sus nóminas no pasan por el SAS ni pasan por la Contraloría. Nosotros esperamos que a final de este gobierno nosotros dejar la base de datos de la nómina del Estado y poder comenzar a dar estadísticas de cuántos servidores estatales tiene República Dominicana. Lo que usted sí puede garantizar, supongo yo, es que los nuevos nombramientos responden, digamos, al protocolo. Al ordenamiento jurídico. Al ordenamiento jurídico de que, por ejemplo, encargado de recursos humanos no puede ser un tipo que es del partido, pero que no tiene ninguna expertise. Exactamente. Se está haciendo, están correspondiendo. Que cumple con los requisitos establecidos en los manuales de cargo de las instituciones. O sea, cada institución tiene un manual de cargos donde están las funciones de cada posición y los requisitos mínimos. Entonces, nosotros velamos porque las personas que ingresen a ocupar esos cargos cumplan con los requisitos mínimos y se le pague el sueldo que está establecido en la escala salarial. Porque hay una escala salarial también en cada institución. A veces, al principio, las instituciones solicitaban la no gestión para... A mí me llegó, por ejemplo, un caso, me dijeron que chequeé este caso, ministro, un auxiliar de contabilidad con 100.000 pesos. Digo, pero ¿cuánto gana el contador de ahí? ¿Y cuánto ganan los auditores? ¿Y cuánto gana el administrativo financiero?
Entonces, al comprobar, bueno, el contador gana 60. Entonces, ¿cómo están pidiendo un auxiliar de contabilidad con 100.000 pesos? No, eso no. ¿Qué usted hace en caso como no ese? procede, se le da la no objeción. Eso le ha traído, supongo yo, algún tipo de conflicto con funcionarios que han visto que el ministro de Administración de Personal ha tenido que ir a imponer las reglas de juego. Sí, ¿Qué tan difícil ha sido para usted enfrentar a esos compañeros? Bueno, no es tan difícil porque estamos cumpliendo con la Constitución y las leyes y le explicamos a los funcionarios que nos dicen cualquier cosa, le explicamos cómo deben ser las cosas. Yo tengo la suerte de que soy uno de los ministros más viejos. El tercero. De edad y a lo mejor de lo que más experiencia lo tengo. Respetan. Me respetan. Pero hacen bembita, ¿eh? Cuando el Ministerio de Administración, ahí viene a fuñir la paciencia. El tema es que el presidente dice, no, tenemos que cumplir con la ley y la Constitución. ¿El presidente le ha apoyado? Claro. ¿Sí? Oye, sin la voluntad política del presidente para hacer estas cosas, es difícil un ministro hacerlo. Hemos avanzado por la voluntad decidida del señor presidente de la República de hacerlo. Pero dígame la verdad, hay funcionarios que han hecho bembita cuando usted quiere. Sí, lo hacen. Pero yo voy y lo visito, le explico y al final ellos quedan convencidos. Y son los primeros que dicen, no, hay que hacer las cosas como debe ser. Mire, ¿cómo se puede definir, cómo usted logró, si es que ha logrado, armonizar esa escala salarial? Una secretaria del ministerio suyo, por ejemplo, que en esa posición, secretaria suya, gana 15.000, pero hay otro ministerio que gana 125.000. ¿Cómo se ha logrado establecer esa o hacer justicia con esa disparidad? Bueno, hemos logrado lo que la ley permite, lo que la ley 105.13 de regulación salarial del Estado Dominicano, se aplica a todos, permite, que no es tanto. Por escala. Que no es tanto, sí. ¿Por qué? Porque se cometió un error en el Congreso cuando se aprobó esa ley. Se puso topes salariales. Las leyes de salario no pueden tener topes. Eso lo estamos modificando ahora en el proyecto de modificación de esa ley que ya está en... Pero si no hay tope, impera la desigualdad. No, escalas. Lo que debe haber es escalas salariales. Y con sueldos mínimos, sueldos medios. Tiene que haber escala y tope. Por ejemplo, perdóneme, a ver si me entiendo, sí. O si quienes nos escuchan entienden. Una escala, digamos una secretaria de 25 a 50. Hay un tope que es el 50. Sí, pero lo que el Congreso hizo fue que puso topes a los titulares de los poderes del Estado. Le puso un tope salarial. Y entonces no hay posibilidad de aumentar. O sea, dice la ley 105.13, que está ya desfasada por eso, y ya hay una propuesta de modificación, que el presidente de la República gana 400.000 pesos, 450.000 pesos. Y que cualquier funcionario gana eso. Y más. Que los presidentes le puso topes a los presidentes de los poderes, la Cámara de Diputados, la Cámara del Congreso. Pero eso no se está cumpliendo. Entonces eso impide mejorar los sueldos de ahí para arriba y de abajo para arriba. Pero mientras tanto, perdóneme, la ley debería cumplirse y no se está cumpliendo. Se cumple hasta donde es posible en cuanto a eso. Establecemos, o sea, para cada órgano y ente público se elabora una escala salarial que se cumple en cada institución. Pero a ver si entiendo. Donde hay un sueldo mínimo, un sueldo máximo y un tope de cada puesto en la escala. Pero según esa ley, ninguna escala puede ser superior al salario del presidente. De los altos cargos. De los altos cargos. No puede Sin ser. embargo, aquí hay gente, superintendente de banco, superintendente de cualquier cosa, que ganan 2 veces lo que gana el presidente. Porque no se ha aplicado la ley en esa parte. Pero le corresponde a usted aplicar la ley. Sí, lo que pasa es que inclusive esa ley ni se ha reglamentado. Ni se ha reglamentado todavía. O sea, no tenemos, es como si no existiera. Exactamente, por eso. Dentro de los márgenes que da la ley, establecemos escalas salariales para cada institución. ¿Qué hemos propuesto en la modificación que ya está en el Poder Ejecutivo, ya está en la Consultoría Jurídica, la modificación a esa ley? Eliminar los topes máximos y fijar los sueldos por sueldos mínimos. El tope del presidente de la República van a ser tantos sueldos mínimos. Pues igual es abierta la posibilidad de que cualquier funcionario gane más que el presidente. No necesariamente. Claro,
hay que explicar lo siguiente. Los órganos reguladores tienen, y lo dice la nueva ley, un régimen remunerativo especial, porque son órganos reguladores de sectores importantes. Pero no pueden ser más especiales que el presidente. No debería nadie ganar más. O sí, lo que quiero saber si estoy equivocado. Puede ser que haya un sector cuyo titular gane más que el presidente. ¿Por qué? ¿Cuál sería el fundamento para que? Porque regule un sector muy delicado. Por ejemplo, y el presidente regula a la nación, incluso al mismo sector de ese que él hace ministro. Sí, pero recuerda que el único requisito para ser presidente es tener una edad establecida, pero para ser superintendente de banco hay que tener eso más esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, continuamos ahí en 2 minutos porque está súper interesante. Bien, continuamos aquí en esta interesante entrevista con Darío Castillo. Ha dicho verdades, cosas que son de verdad. Para ser presidente se necesitan condiciones establecidas ahí en la Constitución y las leyes, pero para ser, por ejemplo, del Banco Central debería haber unas condiciones especiales. Para ser superintendente de bancos, por ejemplo, que regula el sector bancario. Para ser superintendente de electricidad, que regula el sector eléctrico, sí, hay que tener, además de la edad, unos requisitos especiales. Sin embargo, aquí hay gente que ha estado en esas funciones y no tienen esos suprarrequisitos. Bueno, eso es un cargo de libre nombramiento y remoción. Entonces, ese es un cargo que el presidente nombra libremente y remueve libremente. Entonces contradice lo que me dice en principio, requisitos especiales. Pero si el presidente nombra a cualquiera. Yo te hablo de requisitos para los cargos de carrera, los cargos los cargos públicos están clasificados en categorías. Sí. Existen los cargos de libre nombramiento y remoción que el presidente nombra libremente por decreto. Es su potestad. Debajo de eso están entonces los cargos de carrera. Que van a concurso. Que van a concurso y los de abajo, los últimos son de estatuto simplificado, que antes eran de carrera, en la primera norma, la 1491 eran de carrera, sin embargo en la 4108 se sacaron, porque son cargos y personas que no tienen vocación de carrera. Grupo 1 y Grupo 2, Grupo Ocupacional número 1 y 2, se sacaron de la carrera. Entonces, esos se llaman ahora estatutos simplificados. Y van a seguir así en la nueva ley. Entonces, estos de carrera entran por concurso. Los otros los nombran los titulares, los ministros. Ahora, los del líder de nombramiento y remoción los nombra el presidente, libremente. Libremente. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la nueva ley de salario? Estableciendo un régimen especial remunerativo para los órganos reguladores. Y es posible que, de aprobarse esa ley como está planteada, que un superintendente gane tantos salarios mínimos más que el presidente, posible, pudiera ser. O sea que en la nueva ley no va a establecer necesariamente que el presidente sea el mayor sueldo, puede ser el mayor sueldo. Eso es la nueva ley. Pero mientras tanto, están operando esos cargos que hemos hablado de manera irregular. Sí, porque la ley. ¿Qué usted ha hecho para...? No hemos hecho nada en ese sentido. Hemos propuesto la modificación de la ley, porque es así como está, no se puede aplicar. Así como está, no se puede aplicar. Entonces, hemos propuesto modificar esa ley y ya está sometida al Poder Ejecutivo para someter al Congreso y que el Congreso la apruebe. ¿No será quizás por eso que no ha sido aprobada? Porque eso traería... No, pero es que no se va no se va a cambiar, no va a haber mayores cambios, sino que se va a dar un régimen especial, que no lo tienen ahora. Digo, lo tienen, de hecho lo tienen. Pero ese régimen especial, supongo yo que implica condiciones especiales para quien entre. Entonces, ¿cuál sería, según eso que usted me dice, una condición para ser superintendente de banco? Unos requisitos. Exacto. ¿Cuál? Unos requisitos en la ley, de acuerdo a una formación determinada, de acuerdo al sector, una experiencia y una edad mínima. Ya no un amiguito mío que yo voy a poner ahí porque, espérate. Tú... Y que lo diga la ley. Exacto. ¿Te entiendes? Entonces, una persona que para ocupar ese cargo debe pagársele bien. Lo que vale. Y además, esa institución tendrá su escala, lo dice la ley, tendrá su escala salarial elaborada entre la institución
y el Ministerio de Administración Pública. El artículo 1 de la ley le manda a usted a buscar regular las relaciones entre los trabajadores para desempeñar cargos presupuestarios. La ley de función pública. Exactamente. ¿Usted ha logrado esa armonía? Bueno, sí. Tú sabes, aquí las relaciones laborales no son tan, en el sector público, no son tan activas como en el sector privado, que hay sindicatos y cosas. A pesar de que en el sector público hay asociaciones de servidores públicos, pero no hay mayores conflictos laborales. Se presentan algunos casos, como tú sabes, recientemente estuvimos mediando entre los conductores de trenes de la OPREP, del Metro de Santo Domingo y la dirección ejecutiva de la OPREP. Se han cumplido casi todos los requisitos de ellos. Actualmente tenemos una situación ahí que estamos colaborando con el Ministerio de Trabajo, con los inspectores de trabajo. Pero ahí parecería que hay un choque entre lo que le corresponde a ustedes hacer y lo que le toca al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se armoniza eso? ¿En qué sentido? En la clasificación de esa empleomanía. No, lo que pasa es que en el país, como en muchos países de América y de Europa, en República Dominicana hay dos regímenes laborales. El privado, que se administra por la ley, el Código de Trabajo, y el público, las relaciones laborales. Pero yo me refiero en el ámbito público, porque, por ejemplo, esos choferes de tren deberían estar en un régimen, si no especial, más o menos especial. Sí, es así. La ley de viabilidad y movilidad manda a que sea una empresa pública. Que sea una empresa pública. Una empresa pública. Exacto. Y debería tener el chofer un régimen especial. Exactamente. Sí, cuando se convierte en eso, ya estamos en eso, porque la ley lo mandó hace 6 años, no se hizo. Ahora estamos en eso, va a convertirla en una empresa pública. Entonces, ya a partir de ahí, ya ellos se manejarán por el Código de Trabajo. ¿A partir de cuándo? ¿Cuándo entrará de cuando eso? Se conviertan en una empresa pública. Ya dejan de pertenecer a ser un órgano de la administración pública y pasan a ser... Pero que es una empresa pública, siempre ha sido una empresa pública. Pero no se maneja por el Código de Trabajo, sino por la Ley de Función Pública, porque es un organismo estatal. No es una empresa pública, es un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Cuando se convierte en una empresa, como dice el Código de Trabajo. O sea, cuando se descentraliza y pasa a ser un órgano público como tal. Exactamente. Entonces sus relaciones laborales se manejarán por el Código de Trabajo. Lo mismo, esa misma ley manda que se haga con la ONSA. Estamos en ese proceso. Ya se hizo con Punta Catalina, se convirtió en una empresa pública. Eso está mandatado por la ley de hace años, pero no se hizo. Se está haciendo ahora. Es que he encontrado muchas debilidades, muchas carencias, muchos déficits administrativos. Y estamos con la aprobación de esa ley que tiene el Congreso, digamos, se eliminan, se exorcizan todas esas irregularidades. Dice la ley de función pública. Sí, que se mandó al Congreso Nacional. Sí, pues eso es básicamente para fortalecer la profesionalización de la función pública. Óyeme, ningún país desarrollado ha logrado su desarrollo sin una masa profesional de funcionarios públicos. Perfecto. Y aquí tenemos 30 años, más de 30 años, desde el 91 tenemos la ley. Y la politiquería, el clientelismo ha impedido avanzar en la aplicación de esa ley. Pero ¿qué tanta garantía podría tener esto? Porque le pregunto por la fluctuación de los empleados públicos. Cada 4 años, si yo gané, no importa que tú seas de Harvard, sí. Yo tengo el mío que es también de Harvard y es el que quiero poner. Debería haber alguna estabilidad, alguna garantía, ¿o no? Por ejemplo, en Estados Unidos la mitad de los servidores públicos son demócratas y la otra mitad son republicanos. Y son de carrera todo. Todo lo que son de carrera, son de carrera. Ahí no hay problema cuando cambia el partido. Lo que pasa es que allá los partidos duran máximo 8 años en el poder. Aquí, ¿cuánto duran? 16, 20. ¿Qué se ha hecho para que aquí... Cuando hay esos cambios, ¿qué hemos hecho? Hemos flexibilizado la ley, la nueva ley que está en el Congreso y que nosotros esperamos que se apruebe. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Ya cerramos la llave para los que se ingrese a cargo de carrera sin concurso. Cerramos ya, eliminamos el nombramiento temporal. No habrá nombramiento temporal a partir de esa nueva ley. Sacamos de la carrera 6 cargos que los
titulares, los anteriores y los actuales, decían que eran cargos, que debían ser cargos de confianza. O sea, al principio de este gobierno me decían, y todavía me dicen los ministros y directores, Darío, pero esta gente dejaron esto blindado, dejaron los cargos de confianza. Relacionista público, por ejemplo, de quién carrera. En la carrera, y digo yo, ¿cómo así? Pero dejaron recursos humanos, administrativos financieros, jurídicos, tecnología, en carrera. Digo, es que son de carrera. De acuerdo a la ley actual, son de carrera. ¿Qué hicimos? Un estudio, y esos 6 cargos, en la primera modificación se sacaron 30 cargos de la carrera, grupo 1 y grupo 2. En esta estamos sacando nada más 6 para que sean cargos de Eso no implica confianza. Un retroceso. No, al contrario. En el, digamos, al contrario. En el aspiracional laboral. No, es una flexibilización, que cuando haya un cambio de gobierno, cuando haya un cambio el ministro puede venir con su equipo. Sí, claro, sí. Con gente experimentada, con gente que cumpla los requisitos. Hemos introducido el tema de la indemnización, porque el tema es que los servidores de carrera se iban y no se le daba ninguna indemnización. Para algunos cargos se ha establecido la indemnización. A ver si yo entiendo algo que no me quedó claro ahorita. ¿Ustedes están eliminando las nominillas o las están transparentando? A sabiendas de que hay nominillas que no la pueden quitar. No, se están transparentando. O sea, lo que se haya comprobado que son gente que cobra sin trabajar, eso se ha eliminado. Eso se ha reducido. Se ha eliminado o se ha reducido al máximo el que no trabaja. Por ejemplo, yo soy guardia. Se supone que la guardia me paga. Ajá. Pero yo soy guardaespaldas suyo. ¿Por qué tengo que tener un sueldo paralelo? Hasta el 2004, el personal de seguridad era civil. Era civil, porque son cargos civiles, no militares. Sin embargo, del 2004 para acá, y cuando llegamos en el 2020, encontramos con que todas las unidades de seguridad de las instituciones públicas eran militares y policía. Pero no se le paga otro sueldo. ¿Que no? No, se le paga una compensación. El sueldo, bueno, póngale el nombre que usted quiera. Sí, una compensación por su trabajo. Porque está compensado con el salario de que usted es guardia. Sí. Entonces no hay que compensarte de nuevo porque tú como guardia te mandé a cuidar a ese hombre. ¿Por qué tengo que compensar? No, pero el tema es que ellos hacen aquello y también hacen esto. Entonces hay que compensarles porque algunos trabajan 2 y 3 días nada más para la institución. Hay algunos que trabajan 7 días, pero hay otros que trabajan 2 y 3 días para uno. ¿Qué se ha hecho para eliminar eso o para regularlo? ¿Qué usted ha hecho? Bueno, tratar de racionalizar esto, porque hace falta un reglamento de, inclusive ya está también sometido al Poder Ejecutivo, para crear el cuerpo especializado de seguridad de órganos agentes públicos y funcionarios públicos. Ahí se va a racionalizar eso más cuando se apruebe ese reglamento. Pero, como te digo, son muchas cosas que encontramos que estamos corrigiendo sobre la marcha. Bien, vámonos a una tercera pausa comercial, en 2. Bien, continuamos aquí esta conversación con Darío Castillo, pero Darío Castillo no solamente es ministro de Administración Pública, sino que es un hombre clave en las actividades partidarias y tiene que ver, como parte de la comisión que tiene que ver para la elección de las candidaturas. ¿Qué se está haciendo? Bueno, en la parte partidaria yo tengo varias responsabilidades. Por ejemplo... Te saqué de la Administración Pública. Sí, por ejemplo... los miembros de la dirección ejecutiva, que es el máximo organismo de dirección del partido, nos asignan territorios, o sea, como comisionados en territorios para, junto con los dirigentes locales, ayudar a acompañarlo en el proceso electoral. Yo soy el responsable, el comisionado por la dirección ejecutiva, la alta dirección del partido, en la provincia de Duarte, desde enero de este año. En esa labor hemos recorrido la provincia completa, ayudando a la dirección del partido, a los compañeros. ¿Hay armonía en las aspiraciones a candidaturas? Sí, hay armonía. Inclusive en ese recorrido que hicimos, que fue el último que hicimos, fue un recorrido por cada distrito municipal, los 12 distritos municipales de la provincia de Duarte. Nos encontramos con que ya hay boletas conformadas. Darío, ¿cuál es el espíritu para que las candidaturas a cargos congresuales, municipales, se hagan con un método diferente al presidencial? El presidencial va con primarias cerradas.
¿por qué no en todas las demás? Como pide, por ejemplo, Guido, está pidiendo Ramón Alburquerque. ¿Cuál es la...? Porque la ley prevé como 5, 6 o 7 prevé 6 métodos. modalidades. Sí, pero ¿por qué no la misma modalidad? Y el partido prevé como 3 modalidades. Entonces, había que, o sea, la Junta exige al partido que defina cuál modalidad va a utilizar. Por eso le pregunto, el partido decidió para presidencial cerrada. Sí. ¿Por qué no lo mismo para los demás? 3 modalidades se acordaron. El Comité Nacional aprobó 3 modalidades: primarias, encuestas y convención de delegados. Y ya esta semana debe concluir ya la definición por parte de la dirección ejecutiva de qué modalidad se va a utilizar en cada nivel de elección y en cada territorio. Como ya se ha anunciado, se han aprobado varias. Bueno, la presidencial, que va por primarias, con padrón cerrado del partido, y otras que se van a dar a conocer ya en esta semana. A partir de ahí, nosotros como Comisión Nacional de Elecciones Internas, entonces concluiríamos el reglamento para en los meses de junio y julio seleccionar a nivel nacional y en las seccionales del exterior los candidatos los precandidatos. ¿Se van a reservar como partido el 20% de las alianzas, como ha hecho el PLD? Sí, eso está previsto en la ley, eso se va a aplicar. Pero se van a reservar ustedes el 20% completo. Sí, eso está previsto en la ley, se van a reservar, se va a aplicar esa parte de la ley de las reservas. Eso se va a anunciar, hay una comisión especial para eso, y eso se va a anunciar oportunamente. Por ejemplo, en la próxima semana, los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones Internas tenemos que viajar a las seccionales del exterior, a las circunscripciones, a las 3 circunscripciones electorales en que tiene la Junta Central Electoral dividida el exterior, la diáspora. Cuando viaja, ¿con qué cuarto lo hace? ¿Con lo del partido o con lo del ministerio? Con lo del partido y con lo de mi bolsillo. Generalmente es así, siempre ha sido así. Antes lo hacía uno con lo de su bolsillo. Después fue que el partido comenzó a dar algo. Le hago la pregunta, aunque parezca dura, porque yo siempre digo a mis amigos, el problema no es la pregunta, sino la respuesta, porque Luis está demandando transparencia. Sí, claro. Y... Oye, yo duré, todavía estoy en eso, viajando para el exterior, para el interior del país, donde me asigna el partido, y siempre ha sido de los bolsillos míos. Y todo ha sido así, siempre. Después, cuando el partido comenzó a recibir recursos de la Junta, fue que comenzaron a veces a darle a uno, a veces en algunos viajes, pero siempre ha sido de los bolsillos de uno. Hay una disyuntiva que presumo que le afectará próximamente, y es que ha dicho, por ejemplo, el presidente del partido, que los que son funcionarios y tengan cargo, digamos, de dirección política y trabajo político, tendrán que renunciar. Sí, eso le afectará a usted en su momento. No, que son candidatos. ¿A los candidatos nada más? Sí. Él dijo los que están en dirección política. Sí, los candidatos que ocupen cargos públicos en la administración pública. Eso es normal. Sí, eso lo prevé la ley. Sí, exacto. Eso lo prevé la ley. Por eso es que le digo, lo que él dijo va como mucho más allá. El espíritu de lo que dijo Paliza, a los que tienen cargos direccionales. Por ejemplo, usted está dirigiendo una parte, digamos, el sur de la República Dominicana. Una provincia nada más. O una provincia. La provincia de Duarte. Exacto. Habrá un choque en su momento. Y eso se hace generalmente los fines de semana. O sea, las horas que uno tiene para descansar de la semana, entonces la dedica al trabajo político. ¿Tú entiendes? Y todos los dirigentes son así, y así ha sido siempre. La labor de la función pública uno la dedica generalmente los días de semana. ¿Cuándo anunciará Luis su candidatura? Pues eso nada más. Usted que uno de los gurús de ahí. Eso nada más lo sabe él. Pero lo va a anunciar, ¿no? Tiene que anunciarlo porque el día 1 de octubre hay primarias. Llueve, truene o vente. O sea, que antes del 1 de octubre Luis anunciará. El día 1 de octubre hay primarias. Entonces tiene que... Y la ley prevé que hay que entregar las inscripciones. Ya nosotros como... Pero él va. Bueno, eso es lo que el pueblo dice. Las encuestas dicen eso. No, yo le pregunto a usted, en su olfato político, va, porque si tiene pata de pato, pico de pato y ala de pato, probablemente sea un pato, ¿no? Y todo dice que él es. El principal recurso político que tiene el país y el partido es Luis Abinader. Y sería una desgracia decir que no va. Pero eso tiene que decirlo él. Confirmarlo él. Confirmarlo él. Pero ya usted lo dijo, yo lo he dicho. Las encuestas lo dicen.
Exacto. Las encuestas, todas las encuestas lo dicen. Entonces, él tiene que oportunamente decirlo dentro de los plazos que prevé la ley y la Junta Central Electoral. Finalmente, no me dijo qué cantidad de empleados públicos tenemos. Las nóminas que controla el Administración. MAP y la Contraloría, 600,000 aproximadamente. 600,000. Sí, pero te repito. En las nóminas adecentadas. Sí. Transparentadas. No, porque pueden estar adecentadas y transparentadas, pero no pasan por la Contraloría o por el SAS. O sea, por ejemplo, por decirte un caso, la nómina del TSE puede estar transparentada, Me pero queda no un pasa por minuto. ahí. Mire, hace unos meses atrás algunos funcionarios se autoaumentaron su salario. No. Que llamó, claro, el superintendente y otros funcionarios de primer rango se aumentaron. Y se atacó mucho porque el Ministerio de Administración Personal no hizo nada. ¿Qué ha pasado con esos aumentos? Esas son las cosas que se van a corregir con la nueva ley. Pero entonces ya se quedó así, el aumento que se hicieron. Porque, como te digo, hay parte de la ley actual que no se está cumpliendo. Según la ley actual, nadie debe ganar más que el presidente de la República. Es un principio de la ley. Sin embargo, esa parte de la ley nunca se cumplió. Y no se hizo nada entonces con ellos, ni se le llamó la atención. Y no se aplicó esa parte de la ley. Entonces, son de las cosas que hay que modificar. Pero como te digo, lo que duraron 20 años en el poder no lo hicieron. Nosotros estamos luchando por hacerlo, pero son 3 años. Falta más tiempo. Bien, yo espero que cuando se apruebe esa ley, que espero también sea pronto en el Congreso Nacional, tenga la oportunidad de que venga aquí a Verdades al Aire. Quedan las puertas abiertas para que expliquemos al país los alcances y los beneficios de esa ley. Y cómo lo vamos a hacer de ahí en adelante. Perfecto. Con la nueva ley de función pública y la nueva ley salarial. Para mí un placer tenerle aquí y reconozco de manera pública el esfuerzo que usted está haciendo para tener que bregar y hacer lo correcto. Muchísimas gracias. A tus órdenes siempre.